Nacidos en el campo de batalla, dispuestos a defender los valores de la República Federal de Planetas, hoy en A las Pantallas, Inmo. Bueno a todos, soy Ezcardan. Sé que llevo unos meses muy irregulares, pero es que no hace más que seguir compromisos y te está pendiente esta reseña. Inmo, el suplemento de infantería móvil dedicado a este cuerpo del Ejército de la República Federal de Planetas. Es un suplemento que llevaba años de retraso, se estaba esperando. Creo que la primera vez que se oye hablar de este suplemento es casi con la salida del TCM, tiempo de cero emisión, que es el tiempo de emisión cero, que es el de los sexos, os anunciaron dos suplementos a continuación de eso. Uno fue este Inmo y otro el SAS, el Servicio de Asistencia al Soldado, que viene a ser todo el cuerpo judicial y burocrático que apoya el Ejército de la Federación de Planetas. No sé si en algún momento saldrá, pero bueno, que sepáis que se anunció en su momento. Y bueno, una cosa que puede tener malo este suplemento, que para mí no lo es que se centra, de nuevo, un suplemento más en la República Federal de Planetas. Casi todos los suplementos físicos de EXO están basados en la RCP. Tiene parte de lógica, ¿no? Aparte que es la nación más grande, es casi la nación principal. Siempre este tipo de juegos, con muchas naciones, suelen tener una nación más protagonista, como puede ser Cignar en el Reinos de Hierro, ¿no? Esta nación prototípica que suelen aparecer en varias ambientaciones, que ahora no se me ocurren, pero suelen estar. Bueno, pero ¿qué encontramos aquí en Inmo? Bueno, para empezar, el suplemento de tapa blanda, vienen solapas, por fin. Yo desde que descubrí las solapas, pues me he hecho muy fan de las solapas en tapa blanda. Y afortunadamente muchas editoriales que publican sus juegos en este formato empiezan a decantarse por ellas. Sobre todo si la portada es blanda, o si es rígida también está bien, pero si es blanda, y esta es bastante blandingue, pues tiene este elemento. Y bueno, ¿qué tenemos con Inmo? Pues para empezar tenemos un relato de introducción. Esto es clásico en todos los libros físicos de EXO, y una cosa que tiene que tener, que es que no nos presenta la 501. Aquí tenemos una unidad más de los Inmo. Y empieza a hablar de su historia. La historia de los Inmo está anclada con la propia historia del ejército de la República Federal de Planetas. Hay que tener en cuenta que la República Federal de Planetas funcionaba con un ejército casi feudal. Cada sistema daba una cantidad de tropas para defender la propia república. No había un ejército centralista. ¿Qué provocaba esto? Que muchos de estos elementos se basaban en acuerdos propiamente partidarios, o sea, eran de intereses personales. Esto pues era un problema a la hora de hacer conflictos muy grandes. No fue un problema al principio porque no había este tipo de conflictos. Guerras menores no daba ese tipo de problemas a la República Federal de Planetas. Pero a medida que los conflictos fueron escalando, y sobre todo con la llegada de la Primera Guerra Humano-Berriana, todo esto va a cambiar, ¿no? Y se va a provocar que se tenga que firmar un acuerdo de una flota espacial. Pero esto no apareció con un ejército de tierra. Los Inmo es un ejército de tierra, es una infantería móvil. Todos los estados estaban de acuerdo de que dar poder militar a la república era un error, porque provocarían probablemente un estado fascista y un estado excesivamente centralista. Entonces se limitó a flota. Todo lo que eran tropas eran planetarias, eran regimientos planetarios, no eran unificados. Todo esto con el tiempo va a ir cambiando. Hay una serie de accidentes, sobre todo cuando llega la guerra, que no recuerdo ahora cómo se llama el incidente. Durante la Segunda Guerra Humano-Berriana hay un incidente que es el incidente de la batalla de la Armonía, o la batalla de Lorenga, no me acuerdo. Bueno, hay una batalla contra un planeta en que nadie se quiere ir, y entonces pues una serie de individuos
deciden ignorar todas las órdenes y ir a defender, ¿no? Porque como dicen, ellos son la República Federal de Planetas y viven para defender la República Federal de Planetas. Este acto va a provocar una reacción en cadena en la que se termine con la aprobación de este tipo de cuerpo de la infantería móvil, que es un cuerpo que depende del Estado, depende de la República Federal de Planetas. Es decir, que EXO sigue teniendo estas flotas planetarias y estos regimientos planetarios, pero esto va a terminar de completar junto con los EXO todo, que ya aparecieron en guerras anteriores, todo lo que es el entramado del ejército republicano unido. Por cierto, como anécdota, los Idmo tienen al menos tienen su visión casi idéntica en la marca, que se llaman los Marcos. Son los Idmos que viven allí, más que nada porque son descendientes de la misma unidad. Bueno, todo esto va a ocurrir, de hecho va a haber varios problemas. Por ejemplo, el senador Eron, que fue una de las personas que se negó, es muy gracioso, ¿no? Porque esto la verdad es un maldita hemeroteca, me ha encantado, es un detalle que me ha encantado. Viene el discurso del senador Eron, uno de los mayores críticos a que se creara los Idmo, en casi completo, un extracto bastante amplio, y después viene el discurso de cómo él siempre apoyó los Idmo, casi más de una década después, como era de esas personas que siempre defendió la existencia de los Idmo, porque los Idmo van a conseguir, gracias a este evento altruista de defender el planeta y de salvar civiles, van a conseguir mucha popularidad, se van a ser muy populares. De hecho, los Idmo son casi superestrellas. Si habéis visto la película Pacific Rim, y si no la habéis visto, tenéis que verla, la primera parte al menos, la segunda que son personajes públicos, ¿no? Se les hace entrevista y juguetes, ¿no? Pues casi tienen un poco de esto, porque los Idmo no tienen un presupuesto federal, se funciona mediante la capitalización privada. Esto pues hace mucha similitud a cómo existe los grandes contratistas privados y casi las PMC, las compañías militares privadas, que bueno, son estos ejércitos privados que se contratan. Pues esto funciona un poco así, funciona casi con la financiación, y de hecho pues decir, las grandes empresas se pelean, ¿no? Compre el Del Fermer 8BQ, el arma favorita de los Idmo, compre Refecola, la bebida energética preferida de los Idmo, ¿no? Tiene un impacto bastante importante. Esto data de algo que yo suponía y que se había visto bastante, pero que es un poco la afirmación, ¿no? Que el elemento militar es un elemento muy importante dentro de la Federación de Planetas. Esto, bueno, si tú lees todas las noticias, ves un poco la evolución de la galaxia, ves un poco la evolución del juego, coges algunas cosas que se veían en tiempo de emisión cero, puedes suponerlo. Pero es que los militares son casi estrellas del rock. No son grandes estrellas del rock porque no son conocidos de forma individual, pero digamos que tienen un gran respeto en la República Federal de Planetas, que se muestra como un estado tipo el de Starship Trooper. Quizás no son los que mejor viven, pero tienen un estatus especial dentro de la República Federal de Planetas, y que, bueno, pues que a la gente le interesa, ¿no? Juega sus videojuegos, se entrena compra sus armas, compra sus vestimentas, compra sus bebidas, así que sí, que son en parte superestrellas, ¿no? Al menos es un elemento muy influyente dentro de la República Federal de Planetas. Nos van a hablar de algunas cosas modernas que han ocurrido, porque a día de hoy, antes he dicho que no tienen presupuesto federal, pero esto va a cambiar. Ayala en los últimos años les ha dado su propia partida presupuestaria, ¿no? Porque digamos que Ayala es una persona que sabe, no sé si él entró con ansias de ser militaristas, pero al menos es muy consciente de que la guerra es una cosa que no puedes obviar. La actitud pacifista, como decían en la temporada 4 de Babylon 5, porque a veces decir paz es lo mismo que decir rendición. Y en un momento de tanta convulsión como está el espacio en la galaxia EXO, es probable que esta escalada bélica puede haber sido generada, puede ser que autogenerado esta situación. Es posible, no lo creo porque están los sirvientes de por medio, pero bueno, si no hubiera habido la tercera guerra humano-berriana y los acontecimientos que los precedieron, quizás los sirvientes no hubieran aparecido. Pero bueno, eso entra dentro de la especulación, ¿no?
Además tenemos aquí la estructura de mando. El suplemento, por cierto, llevo 24 páginas en casi 10 minutos, pero el suplemento es extremadamente detallado. Es casi un ensayo casi militar. Está muy detallado dentro de sus estructuras, cómo funcionan, lo cual es sorprendente que hayan conseguido un libro especialmente gordo de una única organización, ¿no? Y de siquiera, porque no es ni siquiera una organización completa, no es el ejército de la República Federal de Planeta, sino que es una sección muy concreta dentro del ejército. Y es por muchas cosas que van a empezar a ver aquí. O tenemos todo el nivel de estructura de mando, con un par de ilustraciones que molan un cojón. A mí me encanta esta ilustración concreta, en la cual tienes un montón de inmos luchando contra derrianos. ¿Por qué? Porque tiene todo, nivel operacional, estratégico, toda la cadena de mando, con toda la simbología clásica de militar. Si habéis jugado Wargames o ese tipo de cosas, lo podéis reconocer perfectamente. Con cómo funciona, cómo se divide una brigada, cuánta gente tiene, qué departamentos auxiliares tiene, qué gente le da apoyo, qué categoría de armas pesadas puede usar, si tienen o no compañías médicas anexas. Especialmente detallado, con un montón de esquemas, de estructura de mando, simbología, ves, batallas de fusileros, regimientos de artillería, pelotones, cómo se dividen, cómo se ejecutan, cómo se accionan, un montón de qué forma, que por cierto los escuadrones de INMO son un poco racistas, por así decirlo, porque son unirraciales. O sea, son pelotones de humanos, son todos humanos. Son pelotones de Lixen, todos Lixner. Existen de todas las razas. Bueno, no todas las razas, porque no todas las razas están permitidas. Ahora cuando llegue a creación de un INMO lo diré. Pero no hay mezcla étnica, en principio, en lo que se refiere a especie. O sea, sí, dos humanos pueden estar juntos, no importa de qué planeta vengan. Aunque se intenta hacer que por cuestiones culturales estén un poco coaligados, pero no es obligatorio. Sí que lo de las razas se da bastante. Pues supongo que por cuestiones de alimentación y tal, claro, darle dietas de pelotón Lixnel es mucho más fácil que dar. Joder, es que este pelotón tiene 5 manos, un Lixnel, un Oliero, un tal, un cual, y funciona mal. Es curioso, los Olieros tienen un evento muy especial en INMO, cuando no son ciudadanos republicanos. A mí eso me ha llamado la atención ahora cuando hable de creación de un INMO, que es el siguiente capítulo, capítulo 4, creación de un INMO. En principio se cree igual que un personaje, pero va a tener algunas cosas especiales. Por ejemplo, solo pueden ser Cerenios, humanos, Kauri, Lixner, Oliero, que es la categoría especial porque es lo único que no está. Quatar, Seller, un poco, porque no son ciudadanos de la República Federal de Planetas. Tirano, Úcaro, Bedio e Ir. Todos ellos tienen una connotación especial, que todas las razas que tienen elementos psiónicos no pueden estar dentro, o sea, a partir de más de 2, o sea, 3 o más de psiónica, no puedes formar parte del ejército de los INMO, porque se te delega a un cuerpo especial que es el cuerpo de inteligencia. Un poco como vemos en la película de Starship Trooper. Y yo recuerdo que los libros también, ¿no? Pues hace mucho tiempo, que hace 30 años que me lo leí. 25 años que me lo leí. Entonces se me va. Bueno, hay que tener en cuenta que los INMO son metidos en un importante entrenamiento y pruebas médicas y tal, con lo cual hay un ejército pero completo de defectos que no puedes tener, porque se pone a pruebas psicológicas, pruebas físicas, sanguíneas, de todo, para asegurarse de que no tienen un defecto. Así que, bueno, el juego te dice que si los tienes que cambiarlo por el defecto superior que te valga. ¿Por qué? Pues porque no, obviamente, pues no vas a tener un tipo con asma en esto, no puede salir, no puede entrar. Te lo comenta. Esto es una de las cosas interesantes del libro, porque es la primera vez que tenemos esto en TCM no existe. Y en teoría TCM pues es la élite, o sea, en los grupos sexo es la élite de la élite. Son los que se pasean comparados con los INMO. Hacen algunos chistes sobre la rivalidad que están un poco con los INMO, ¿no? Porque los INMO es la tropa de choque, es la gente que libra realmente las batallas, es la gente que te aborda una nave, ¿no? Los sexos es que son equipos de Stargate, es que son los protagonistas de una serie de televisión. Estos son los que están detrás, o los que tienen importancia
Luego, pues, por ejemplo, en Alien, la tripulación de la 1 serían Exos y los soldados de la 2 serían Inmos, ¿no? Tenemos un montón de clases nuevas específicas para Inmos, y tenemos de nuevo las especializaciones estilo las que tenemos en TCM. Las reglas de TCM son bastante importantes para este suplemento. No solo porque algunas reglas como las especificaciones vienen de ahí, sino que además hay una regla que se menciona casi continuamente en el apartado de equipo, que es la semiprotección. En todo lo que es las armaduras muchas veces se menciona la semiprotección y no viene la regla. Es una regla que viene en TCM. Particularmente la habría puesto aquí también. Un montón de especificaciones que se pueden comprar casi de forma gratuita. Cómo es la vida de entrenamiento, un montón de elementos de la vida, ¿no? Y cómo funciona. Eso está bastante chulo. Tiene una fe de ratas, se han comido la primera palabra de un texto, pero viene en un papelito pidiendo disculpas. La verdad es una pequeña putada, ¿no? Y bueno, pues es la vida de un Inmo, cómo funcionan los turnos de trabajo, con el equipo, cómo lo pide, el tema de permisos, qué come, cómo come, relaciones con el resto de unidades militares, aquí es donde he dicho lo de los sexos, cuáles son sus relaciones personales. Por ejemplo, tienen un permiso de familiar que permite visitar a la familia o la familia hacerla al frente. Tienen un montón de ventajas en ese estilo. Pensiones, sueldos, de todo. O sea, es un capítulo súper completo en lo que se refiere a esto. Tienes también tu propia un capítulo para medallas. Esto hubiera molado que estuviera en TCM también para los sexos, con un montón de medallas clásicas que se pueden dar, con decoraciones, cómo están, cómo se colocan. Ya os digo, especialmente detallado. Este es el sello de aprobados por los Inmo que hablaba. Bueno, luego tenemos un capítulo de vehículos, con todos los vehículos que utilizan los Inmos, desde naves hasta motos, coches, furgonetas, de todo. Moradas firmes, o sea, bases estáticas de campaña, un montón de equipo, vehículos espaciales, yo os digo, capítulo de vehículos especialmente extenso. Pero después tenemos a lo que es la gran aportación de este mismo, que si bien las naves están chulas, que es el equipo personal. Fusiles, lanzagranadas, carabinas, ametralladoras, un montón de equipo. Todos ellos con su descripción, su historia, el porqué. Muchos de ellos son avances respecto, porque claro, este libro, tened en cuenta que está basado ya en el 72 o el 73. Bueno, está basado 8 años después del básico, y el básico, en lo que se refiere a tecnología armamentística, coge el del 56, que es el de primera edición, porque no varía nada en ese punto. Aquí tenemos una evolución del armamento. Claro, han pasado 16 años desde el básico, o sea, tres lustros, y aquí ves los modelos siguientes de armas, por dónde está yendo, cuchillos de combate, rifles de francotirador. Tienen bastantes armas, pero donde llega un detalle enfermizo es todo el tema de armadura del Inmo. Desde el spandex que se ponen debajo de la coraza hasta todo tipo de protecciones que puede tener, desde el torso, manos, guantes, sistemas. Bueno, tiene un elemento de sistemas de sensores de información de campaña, de visión nocturna, de espectro óptico, multiespectral, gestores de armamento, soporte vital. Tiene una cantidad, es también muy detallado, todo con sus propias siglas, por cierto. El munición frontal multiespectro, sistema de monitorización de arma que te informa de si el arma está encasquillada, el tipo de munición que tiene, cuánta le falta, cuántos segundos falta para que necesites recargarle, cuántos cargadores tiene. O sea, tienes desde los ponchos anti lluvia, camillas plegables, mascarillas para gas, sacos de dormir, tiendas, equipos de primeros auxilios, multiherramientas portátiles, un montón de elementos de uniformidad. Por cierto, aquí aparece una ilustración de un oliero, me parece un poco raro, parece un hombre tiburón. Y os digo, pues
es que es casi inabarcable, es muy amplio. Después tenemos un capítulo de municiones, con un montón de municiones especiales, muchas de ellas inteligentes, que para los sistemas que he hablado antes. Un poco qué tipo de equipo suelen dar para qué tipo de misión, vienen ya en paquetitos. Y todas sus tablas. Y bueno, a continuación las reglas de INMO, que tenemos una serie de reglas para fuego, lucha de escuadrones, tipo de retroceso de las armas, combate en interiores, idiomas, el idioma de combate, las artes marciales. Esto además te dice que es extrapolable. Tenemos un capítulo entero de artes marciales con sus propias técnicas, sus beneficios, con un montón de artes marciales inventadas de la galaxia EXO y reglas para poder hacer las nuestras. Yo os digo, un capítulo igual que todo el libro, muy completo. Armas no letales, bueno, muchos tipos de armas, armaduras, combate contra vehículos, desde vehículos, combate entre unidades, y viene además una tabla con un montón de unidades de la galaxia que se pueden enfrentar. Hubiera molado que estuvieran los marcos de la marca, porque vienen de varias naciones, y para que la mitad de la tabla son tipos de INMO. O sea, de las demás naciones vienen una o dos unidades, y ya solo la República Federal con los INMOs ya tienen tantos como el resto de naciones juntas. Y bueno, ya os digo, un montón de reglas. Y el libro va a acabar con Victor, una campaña. Bueno, si es una campaña, yo creo que se pueden necesitar 12 sesiones para completar, entre 10 y 12. Viene una guía de ciudad, es una campaña para jugar en el sector libertad, para luchar contra los servidores de la voz e intentar capturar a la voz en persona. De hecho, las implicaciones que puede tener esto para largo plazo, según cómo acaba la campaña, me gustaría saberlas, porque puede tener bastante importancia. Ya os digo, de todas maneras, INMO, un suplemento casi imprescindible si sois fans de la galaxia EXO. La verdad, es un suplemento que lleva mucho tiempo esperándose y que ya por fin tenemos. A ver cuál es lo siguiente que nos sorprende EXO, porque bueno, lo siguiente que va a salir en físico por parte de Sombra es Navarra, que es un regional para Pangea. Bueno, ya veremos. Recomendado. El único problema que puede tener es que si no sois fan de las reglas o del elemento militar, no va a molar. Pero si sois fan de EXO y si os mola el tema militarista, que o sea solamente por afición, ¿no? Os gustan sois fan de la Segunda Guerra Mundial, sois fan de tal, os puede gustar. Si sois aficionados a documentales militares, también os va a molar. Y si hacéis campañas militares, casi un imprescindible. Los dos únicos problemas, yo os digo, un excesivo de detalle. Si sois gente que no os mola el tanto detallismo, sobre todo con lo que se refiere a armamento, puede llegar a abrumar, puede ser malo, y si no vais a jugar con elementos militares, puede que no sea útil. Aún así, todo el elemento de equipo puede llegar a ser interesantes. Pero bueno, esto es todo. Lo siguiente que voy a hacer es volvemos a nuestro querido Savage World con Sevilla Verde en el siguiente programa. Así que soy Ezcardan, hasta otra.